Buenos días a todos. Mi nombre es José Amando Rodríguez Chávez. Yo soy estudiante del programa de maestría en biotecnología productiva que pertenece al Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, adscrito al Instituto Politécnico Nacional. El tema que voy a abordar el día de hoy se titula Coletotrichum sp, taxonomía, caracterización, patogénesis y control. Bueno, este tema es importante, en el sentido de que Coletotrichum es un microorganismo que genera o que mantiene cierta importancia económica debido a las afectaciones que puede generar en la industria agrícola, tanto y en la industria alimentaria. Entonces, bueno, es uno de los patógenos más importantes a nivel mundial, se desarrolla en una gran diversidad de climas o microclimas y también afecta a un elevado número de países. Y bueno, México es uno de los países por su localización geográfica y por sus climas que se ve más afectado. De primera instancia me gustaría agradecer al Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche y a la Sociedad de Ciencia y Tecnología e Investigación Juvenil AC por brindar el espacio para esta pequeña plática en el margen de las tertulias científicas en biotecnologías llevadas a cabo el día de hoy. Bueno, para poder introducir el tema sobre Coletotrichum es necesario hablar de la antracnosis. La antracnosis es una enfermedad que afecta a distintas partes de la planta y se presenta en forma de manchas grandes o pequeñas que pueden ser de colores oscuros o lesiones ligeramente sumidas. Esta enfermedad puede afectar a hojas, tallos, puede afectar incluso inflorescencias y al fruto. En algunos casos afecta las inflorescencias y de esta manera pues ya no puede haber frutos y se genera una afectación en la producción de diversos cultivos. Inclusive puede que la infección o que la enfermedad se presente en alguna parte de la planta y posteriormente se disperse a otras partes de la misma. No sé, de alguna manera, este patógeno nosotros lo hemos visto de manera cotidiana en nuestras casas, en el supermercado, en los mercados, porque no sé si lo han notado, por ejemplo, en frutos como el plátano, empieza, además de sus tradicionales pecas, las que se le empiezan a formar conforme empiezan a madurar, empieza también a desarrollar a veces algunas lesiones negras, manchas negras con hendiduras que posteriormente envuelven a todo el fruto. Bueno, esto es Coletotrichum. En la papaya se ve usualmente en algunas heridas que son de color café, igual con hendiduras y con anillos concéntricos. Eso también es Coletotrichum. Las hojas, los tallos, las inflorescencias y los frutos. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía del fruto de aguacate, cómo se ve afectado por manchas negras que posteriormente son hendiduras. Y que, bueno, esto es importante porque, por ejemplo, el aguacate es uno de los cultivos más importantes a nivel de exportación que hace México hacia principalmente Estados Unidos, que es nuestro principal consumidor, y así algunos otros frutos. No solo afecta a una gran cantidad de cultivos, entre ellos pueden ser los cítricos, ya se había mencionado el aguacate por su importancia económica, la papaya, aquí se ven precisamente las lesiones de las que yo estaba hablando hace un momento, son hendiduras con anillos concéntricos, que son muy características de antracnosis y que, bueno, se afectan a su comercialización y su producción. También aquí podemos tener la imagen de un mango, que también es uno de los frutos más susceptibles. Casi todos los mangos se ponen negros con estas manchas oscuras y bueno, esto es antracnosis. Ahora sí, comenzando a hablar, ¿quién es el organismo causal de la enfermedad de antracnosis? Bueno, el responsable se llama Coletotrichum especie, es un hongo filamentoso ascomiceto, del cual pertenecen alrededor o más de 100 especies. En México se han logrado detectar alrededor de 46. Entonces, sí es importante la incidencia y la presencia de la enfermedad en este país. Se considera como el 8º lugar en la clasificación de patógenos de plantas a nivel mundial. Y bueno, porque afecta en diversos climas, también ya lo había mencionado. En las imágenes se pueden mostrar algunas de las estructuras microscópicas de este hongo, que son muy características, pero no siempre son utilizadas como parte de la caracterización. Lo voy a mencionar más adelante. Bueno, en la taxonomía presenta, como es un hongo ascomiceto, bueno, presenta dos estados que puede ser sexual o asexual. El estado sexual le sirve principalmente para la variabilidad genética. Sin embargo, es muy pocas veces visto en la naturaleza.
y esto se cree o se sugiere que es debido a que no le sirve como tal para la supervivencia. El que más se ve, el estado más presente, es el estado asexual, que contribuye a la dispersión del microorganismo. Y bueno, y es el que se observa principalmente pues in vitro, aunque in vitro también, de acuerdo al medio, se puede inducir ¿cómo se llama? El estado sexual. Bueno, Coletotricum es un género confuso taxonómicamente, esto precisamente, en primer lugar, por el estado sexual y asexual. En las identificaciones en años anteriores o de manera histórica, ha habido casos en los que ha presentado ya sea un estado sexual o un estado asexual. Entonces, esto ha hecho que el microorganismo sea llamado de distintas formas de acuerdo al estado y generar confusión. Además de que las características morfológicas y el rango de hospederos son las características más usadas para definir las especies, esto ha llevado a que se proliferen nombres innecesarios, debido a que Coletotricum es un hongo que genera, en primer lugar, una gran cantidad de morfologías macroscópicas y que a manera microscópica puede desarrollar en algunas veces estructuras de infección bastante características, o en otras ocasiones puede que no las desarrolle. Eso depende también mucho de la especie, y también ha llevado a los investigadores a confundir a qué especie pertenece cada cepa aislada o cada cepa identificada. Como se puede observar, bueno, en estas imágenes de esta diapositiva anterior, bueno, los colores de las colonias pueden ser desde rosa salmón hasta gris o verde oscuro, o pueden ser blancas. Hay unas estructuras como las que se muestran aquí en la figura B, que usualmente se llaman setas. Estas puede que las presente o no las presente. Y bueno, también hay una variación en la forma y tamaño de estas estructuras que se llaman apresorios, que son indicativos o que pueden generar ruido al momento de identificar este microorganismo. También, bueno, se ha mencionado que taxonómicamente Coletotricum está conformado por 9 clados. Los clados, un poquito para recordar, son, te podría decir, parte del árbol filogenético en el que se asocian algunas especies o cepas de acuerdo a un ancestro común. En el caso de Coletotricum, debido a esta variabilidad en cuanto a las características, o que las presenten o no en algunas circunstancias o en se podría decir, algunas condiciones, bueno, ha generado que se conformen estos 9 clados que se integran por diferente número de especies. Aquí se muestra en la imagen un poquito más ilustrativo las especies y cómo se va subdividiendo. Incluso ha habido mucha confusión en poder asignar alguna especie dentro de uno u otro clado. Entonces, por eso que la parte de la identificación de este microorganismo debe ser muy minuciosa y debe ser sistemática. Entonces, para la caracterización del microorganismo se proponen 3 ejes fundamentales, que es el eje en cuanto a la caracterización morfológica, ya sea micro y macroscópica, la caracterización molecular, la caracterización de acuerdo a, la molecular, y también el daño que puede ofrecer a los hospedantes. Esto, bueno, se traduce en las pruebas de patogenicidad para ver si el hongo que se ha aislado se vuelve a introducir en el fruto en el que se había aislado previamente, para ver si la infección que desarrolla es parecida a la que se había encontrado inicialmente. Como parte de la identificación morfológica, tenemos la identificación de estructuras microscópicas, que esta puede ser la presencia de setas o ausencia de estas, la presencia de conidios, de la presencia de apresorios, la forma de las hifas, el color de las hifas, si son segmentadas o no. Por otro lado, la obtención de una curva de crecimiento, debido a que Coletotricum en algunas condiciones tiene un ritmo de crecimiento similar entre diversas especies. Por otro lado, tenemos la determinación de la concentración de conidios, debido a que Coletotricum es un hongo de esporulación moderada. Entonces, el poder conocer la cantidad de conidios producidas, ya sea en placa o en ciertos medios, nos puede dar un indicio de que realmente se trata de Coletotricum. Por otro lado, la morfometría de conidios, esta nos permite decir del tamaño, la forma de conidios.
debido a que la forma característica de los conidios, como se ve en esta imagen, son usualmente oblongos o con un extremo obtuso y uno agudo, o en algunos casos pueden ser en forma de media luna, lo que puede hacer confundirlos con fusarium. Sin embargo, bueno, son unas formas características de este microorganismo y que hacen de alguna manera permitir su identificación. También, bueno, la morfología de conidios permite medir tanto el ancho y el largo de los conidios para poder establecer los parámetros dentro del género Coletotrichum. Algunos autores han utilizado la morfometría para poder separar entre especies de Coletotrichum, pero esta medida no se recomienda mucho debido a que en algunos medios puede ser que sí exista esa variación y permita diferenciar entre especies, pero si se cambiara de medio, estas diferencias que se encontraron por este tipo de medición, pues se desaparecerían. Entonces ya habría confusión nuevamente de qué especie estamos hablando. Entonces se recomienda principalmente para establecer género y no especie. Bueno, por otro lado tenemos la caracterización morfológica de los aislamientos. Esto, como había dicho, involucra a la textura, al color, a los bordes de la colonia. Y bueno, la presencia de micelio aéreo. Esto porque Coletotrichum pues, puede desarrollar diversos colores de colonia o diversas morfologías de colonia y puede incluso hacer que nosotros lo confundamos con otros organismos. En este caso puede inclusive a veces con fusarium. Entonces es necesario colocar o identificar cada uno de estos 5 ejes en la parte de identificación morfológica para poder hacer una identificación presuntiva del microorganismo. Aquí se muestran algunas fotos de algunas de las morfologías que puede presentar, que es bueno, de color verde, de textura harinosa, bordes regulares e incluso anillos concéntricos en las colonias. Bueno, como parte de la identificación molecular, se hace filogenética de múltiples genes, esto debido a que anteriormente se han estado realizando de genes y ha llevado a hacer árboles filogenéticos de genes y no de especies. Entonces esto supone un sesgo y ruido al momento de identificar y de clasificar este microorganismo, por lo que se utilizan regiones génicas conservadas o códigos de barras genéticos. Algunas de las regiones utilizadas, bueno, son el espaciador interno transcripto ITS, la actina parcial ACT, la beta-tubulina TV2, calmodulina cal, glutamina sintetasa GS, quitin sintasa CHS1, histamina HIS3, liasa APN2, región intergénica de APN2 y MATI2, o gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa GAPDH. Y bueno, se recomienda que aparte de hacer esta identificación de genes, se haga una secuenciación. Principalmente se recomienda el método Sanger, que ya permite pues ya dar la secuencia de ADN completo y ya con estos 3 factores y las pruebas de patogenicidad poder, por lo menos a nivel género y a nivel especie, determinar ya una diferencia y una especificidad más confiable. Claro que a pesar de realizar estas pruebas, en algunos artículos se sugiere que hay todavía errores en la clasificación y tras hacer nuevos análisis y todavía más específicos, se han llegado todavía a reclasificar algunas cepas aisladas. Como parte del control del microorganismo, bueno, tenemos en primer lugar que es un patógeno de infección latente. Esto quiere decir que se puede presentar tanto en precosecha como en poscosecha. En precosecha, como lo había mencionado, puede afectar las inflorescencias, los tallos, las flores. Sin embargo, de alguna de estas partes de la planta puede pasar al fruto no maduro y generar afectaciones en poscosecha. Esto quiere decir que el microorganismo o el conidio del hongo se deposita en el fruto, en la superficie del fruto, y no germina hasta el momento en el que es cosechado, almacenado y transportado. Es un microorganismo que se dispersa por acción de la lluvia y del viento. Esto quiere, algunos autores sugieren que de los conidios se mantienen en el suelo y cuando llueve, al saltar las gotas, transportan los conidios y estos se depositan o se adhieren a las plantas. O incluso cuando empieza a hacer aire, pasa de algunas estructuras de las plantas, como las hojas, a otras plantas. O puede haber reinfección dentro de la misma planta. Requiere de periodos de alta humedad relativa debido a que Coletotrichum tiene como temperatura de crecimiento óptimo alrededor de 27 grados centígrados. Entonces es por eso que se desarrolla en climas con alta humedad relativa y con
alta temperatura. El proceso de infección, como lo podemos ver, en este caso haciendo referencia a post-cosecha, bueno, consta de 4 pasos fundamentales. En este caso se habla del primer paso, que es la deposición. El conidio, bueno, llega por acción del viento y la lluvia, se deposita en la superficie de algún fruto. En este caso entra en contacto con una superficie dura y bueno, al entrar en contacto, en este caso dentro del conidio, bueno, se hace la mención del incremento de la F-actina que está asociada a la formación de la septa. En este caso, la septa se llama tubo germinativo. Para desarrollarse este tubo germinativo, el conidio tiene que detectar otras señalizaciones de maduración del fruto, como puede ser la presencia de etileno o de algunas otras enzimas, o incluso de algunas ceras específicas de la superficie del mismo fruto que le permiten incluso hablar de especificidad. Porque algo que hay que mencionar de Coletotrichum es que el hecho de que haya tantas especies de Coletotrichum es que muchas de ellas son específicas para un cultivo en especial. Hay Coletotrichum de olivo, hay Coletotrichum de papaya, hay Coletotrichum de mango, etcétera. Pero hay Coletotrichum que de manera general pueden afectar a un gran número de cultivos y, bueno, esos suelen ser más agresivos. Bueno, una vez que ya se han detectado las señales de maduración, el conidio empieza a desarrollar esta estructura de tubo germinativo y posteriormente desarrolla una tercera estructura que se llama apresorio, que esta le permite, la estructura de apresorio es melanizada, por lo tanto es dura y le permite penetrar en la cutícula del fruto, crear y poder anclarse y desarrollar posteriormente una hifa primaria de la cual se va a alimentar. Y ya, bueno, continuando con un periodo de colonización, pues comienza con la producción de otras estructuras como el acérbulo y comienza la esporulación para poderse reproducir. Bueno, en esta imagen se muestra de manera resumida cómo es este proceso de infección de Coletotrichum. Comenzamos con la adhesión y germinación. Acá está el conidio, se genera un tubo de germinación y se podría decir que esta parte corresponde al apresorio, se genera el daño mecánico en la superficie del fruto, en la cutícula, penetra y comienza a desarrollar las hifas dentro del espacio inter o intracelular, pasando a la parte de colonización. En la parte de colonización, Coletotrichum desarrolla 2 estrategias para poder esparcirse y nutrirse del tejido de los frutos, que se mencionarán un poquito más adelante. Una vez realizado este proceso de colonización y que el microorganismo se ha alimentado, bueno, comienza la formación de estructuras reproductoras como esta que tenemos aquí, que es el acérbulo, en donde, esta se presenta en la parte exterior del fruto, que son las manchas con hendiduras que nosotros vemos, que es hendiduras que a nivel microscópico tienen una consistencia mucilaginosa y es donde se encuentran los conidios para poder ser dispersos por el agua o por el viento nuevamente hacia otras partes de la planta o hacia otras plantas del mismo cultivo. Como parte de las estrategias de colonización tenemos la intracelular hemibiotrófica. En este caso, al penetrar el conidio, desarrolla una hifa primaria que atraviesa el espacio inter e intracelular, pero en una primera fase no genera muerte celular, sino hasta que desarrolla una segunda hifa secundaria que empieza a necrosar el tejido y de esta manera alimentarse de las células, de los azúcares y poder continuar con su ciclo de vida. Por otro lado, tenemos la estrategia subcuticular intramular necrotrófica. En este caso, el hongo penetra la cutícula, pero no penetra inmediatamente las células del tejido del fruto, sino que genera un entramado de hifas por debajo de la cutícula, en el espacio de entre la cutícula y las células del tejido. Una vez que forma este entramado de hifas, genera otra hifa secundaria necrotrófica y empieza a necrosar y a alimentarse de los nutrientes de las células muertas para poder continuar su ciclo de vida. Usualmente este periodo de infección puede durar, en el caso entre la adhesión, la germinación y la penetración, puede generar alrededor de 3 días o 72 horas. Y en el caso de la colonización puede ser de 72 horas hasta 120 horas. Cabe mencionar
que la estrategia de infección, bueno, mejor dicho, la estrategia de colonización puede variar de acuerdo al microorganismo, al organismo que esté afectando, puede variar de acuerdo a la parte de la planta que esté afectando y puede variar de acuerdo a la especie del microorganismo, a la especie de Coledotricum, lo que hace que la estrategia de infección y su proceso infectivo sea bastante eficiente. Bueno, aquí comenzamos a hablar un poquito de lo que es la incidencia de la enfermedad. La enfermedad de antracnosis asociada a Coledotricum afecta principalmente a climas tropicales y templados. Como podemos ver en este mapa, México se asocia dentro de una franja de un clima subtropical y dentro de un clima tropical, como es los estados del sur. Entonces es precisamente esta situación la que hace susceptible a los cultivos de este país a sufrir por las afectaciones que genera este microorganismo. Y es por eso que es necesario desarrollar estrategias que nos permitan combatirlo o sobrellevarlo para poder llevar a fin los cultivos, comercializarlos y evitar pérdidas económicas. Se habla que las pérdidas económicas por Coledotricum pueden ser del 30 al 60 hasta el 100%. Acá se muestra el caso de Coledotricum siamense sobre el cultivo de mango. Acá esta imagen nos expresa en algunos de los estados más importantes en la producción de mango, como es que, por ejemplo, Coledotricum siamense, que es la parte sombreada de las gráficas, se presenta en todos los estados productores de mango. En el caso de Guerrero afecta a todos, o bueno, se encontró en todos los cultivos revisados de los que se hizo el análisis. Entonces, pues sí es importante este microorganismo y sí hay incidencia y sí es necesario tratarlo porque las pérdidas pueden ser enormes. Bueno, para ello, ¿cuáles serían las estrategias de control del patógeno? Bueno, entre las estrategias de control se habla de control de cultivo, que sería la selección de cultivos resistentes. En este caso se habla en algunos casos hay algunos cultivos que naturalmente son un poco más resistentes a Coledotricum. Se habla incluso de una preselección de cultivos conforme el agricultor va sembrando. Incluso otros autores sugieren el uso de algunas plantas genéticamente modificadas. También se menciona procesos de fitosanitización como parte de buenas prácticas de cultivo antes de sembrar precisamente el cultivo que se desea tener y realizar rotación de cultivos. Aquí se muestran algunas imágenes, esta parte de las buenas prácticas de cultivo. El proceso de fitosanitización, en algunos espacios es más fácil de controlar, en algunos espacios no, dependiendo si es cultivo a campo abierto o cultivo cerrado. También se nos habla de tratamientos físicos, como puede ser el tratamiento hidrotérmico. Aquí se hace algún calentamiento a veces de semillas, calentamiento por ozono o atmósferas modificadas en frutos que permiten sanitizar o evitar que los conidios germinen y generen la infección. También tenemos el control químico, que son los fungicidas. En estos casos principalmente se habla de ditiocarbomatos, benzimidazoles, triazoles, clorotaloniles, imasalil, procloraz, captán, benomil, ciram, fembuconazol. Estos fungicidas son utilizados ampliamente, incluso posiblemente existe la posibilidad de que ustedes lo hayan escuchado con algún conocido que se dedica a la agricultura, que haya utilizado algunos de estos para algún otro cultivo. Sin embargo, las formas en las que estos fungicidas se aplican en el campo en México no son las ideales, no se utiliza el equipo adecuado, el agricultor entra en contacto directo y constante con estas sustancias, lo que puede generar desde reacciones o alergias leves en la piel, puede generar alergias, puede generar carcinogénesis o daños hepáticos, además de que causa ya los conocidos daños al medio ambiente. Y aparte, uno de los puntos a considerar es que Coledotricum es capaz de generar resistencia a estos fungicidas químicos. Entonces, no es ya en últimos años un método tan recomendable por todos los contras que tiene y por esta capacidad del microorganismo de resistir. Entonces, por esa razón, se propone el control biológico, que es el uso de organismos antagonistas,
Por ejemplo, se tienen los casos de Bacillus subtilis, Rhodotorula minuta, Cándida oleófila. En unos casos me parece que se ha utilizado incluso tricoderma. Y bueno, más recientemente se han estado utilizando extractos naturales, como pueden ser extractos como tal, o el uso de aceites esenciales, que por su naturaleza orgánica y por su modo de acción han demostrado tener un enorme potencial para controlar esta enfermedad y este microorganismo. Bueno, algunas de las consideraciones finales es que, bueno, a pesar de que existe diversa información acerca de Coletotrichum especie, en México no existen publicaciones que describan a las especies de Coletotrichum que han sido estudiadas en el país, así como los hospedantes donde se han reportado que han causado daños. Esto hace referencia a que, por ejemplo, en las cosas que yo he investigado respecto a este microorganismo, realmente en México no se ha dado como tal hincapié al estudio, se podría decir, biológico como tal del microorganismo. No se han dado datos sobre su crecimiento en medios, no se ha dado sus incidencias como tal en las estrategias de infección, en los cultivos que afectan, en los cultivos locales. En México se han limitado al control del microorganismo. El control del microorganismo, bueno, es una de las partes más importantes, sin embargo, es necesario conocer el papel biológico, el papel ecológico de este microorganismo, y yo creo que, o considero que es una de las ramas que se podrían retomar en futuras investigaciones. Aquí en el auditorio, alguien que quiera trabajar esta parte, pues existe una gran área para investigar, para proponer a nivel México y a nivel Latinoamérica, porque es un microorganismo que se desarrolla diferente en cada país, en cada cultivo, y bueno, esto abre la oportunidad a más investigación. Bueno, por otra parte, debido a la importancia que supone el fitopatógeno, es necesario desarrollar nuevas estrategias para su control que generen menor impacto en el medio ambiente que los fungicidas químicos. Esto ya se había mencionado, ¿no? Los daños a la salud, los daños al medio ambiente que generan los fungicidas químicos, que tras la revolución verde, el uso de fertilizantes, y esto en cultivos extensivos han retomado gran fuerza. En últimos años se han comenzado a ver las consecuencias de estarlos utilizando, y bueno, es necesario desarrollar estrategias más amigables con el ambiente, con menor impacto ecológico, con menor impacto a la salud humana. En este caso, yo lo que he estado trabajando en mi proyecto de tesis es el trabajo con aceites esenciales que han demostrado efectividad y que son también un punto de investigación que se puede seguir desarrollando, porque ya existen investigaciones en el uso de aceites esenciales, pero hay oportunidad de desarrollar productos que puedan ser eficientes, pero hablo de productos nacionales, productos en México que se desarrollen y que tengan funcionalidad, porque pues grandes empresas ya están trabajando también sobre estas líneas, pero yo considero que en México se puede hacer por parte de los centros de investigación. Y bueno, finalmente, la última consideración que a mí me gustaría realizar es, hacer estudios sobre el papel ecológico real del microorganismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Coletotrichum como el malo de la historia, como el que afecta a los cultivos, pero no ha habido estudios que a nosotros nos digan el verdadero papel ecológico de este microorganismo. Nosotros lo vemos como un daño porque en la agricultura extensiva por sí misma es un desequilibrio ecológico debido a la gran cantidad de producción que genera en un área específica, lo hace susceptible por esa razón a diversas plagas, a diversas enfermedades. Pero en el caso de Coletotrichum, sería necesario reconsiderar el papel ecológico de ese microorganismo, debido a que está presente en la putrefacción de diverso número de plantas, y que incluso me ha tocado leer en ese momento. No tengo el dato exacto de la bibliografía, pero me ha tocado ver que Coletotrichum incluso ha formado relaciones simbióticas en algunos cultivos en pro del crecimiento de la planta en vez del daño a la planta. Entonces, Coletotrichum es un organismo bastante interesante, con bastantes facetas, del cual todavía queda mucho por explorar, por estudiar, por establecer, por proponer. Yo estoy haciendo el trabajo en los laboratorios del Centro de Investigaciones en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional. Este se encuentra en la ex hacienda San Juan Molino, carretera estatal Tecoxcoman, Tepeticla. Es, un centro de investigación, yo considero que puede atraer puede captar las inquietudes de muchos de ustedes, dependiendo incluso del área que desean investigar.
y bueno, está siempre con las puertas abiertas. Y bueno, gracias por su atención. Y antes de pasar, bueno, quería mencionar los datos de contacto. Yo trabajo con la maestra Maribel Flores González, por si en algún momento quisieran ponerse en contacto con ella. Ella trabaja con hongos fitopatógenos, con control biológico y con control con aceites esenciales. Puede trabajar trabaja con diversos microorganismos y puede ser alguna oportunidad para alguien que esté interesado en el área. Y bueno, les dejo mi contacto. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.